Bien. Solamente tenemos, para fines de examen, dos. Pueden ser ocasionadas por estafilococos o por estreptococos, así de fácil. Y la mayor parte de los casos es por Staphylococcus aureus. Es importante saber que el daño de estas bacterias no solamente es por la bacteria misma, sino que la propia bacteria puede generar toxinas que a su vez generan más daño. Y generalmente los estreptococos son invasores secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente primero llegó el estafilococo y luego llegó el estreptococo a aprovecharse de la situación como una oportunista. Entonces, el impétigo vulgar es una dermatosis infecciosa, aquí se me fue la D, aguda, ocasionada por Staphylococcus aureus. Y su lesión elemental clásica es la costra melicérica. Si ven que el caso clínico dice costra melicérica, vuelvan a leerlo bien porque a lo mejor quieren que su diagnóstico sea un impétigo, ¿de acuerdo? Es sumamente contagiosa y autoinoculable, pero fíjense bien, es sumamente contagiosa para la persona, o sea, porque para la persona que lo tiene se puede empezar a llenar de impétigo en cualquier otra parte del cuerpo. Lo característico, y es más, para fines de examen, es una enfermedad de niños. Esto no le da a adultos, ¿de acuerdo? El impétigo vulgar o el impétigo primario es de niños. El impétigo secundario es aquel que se presenta sobre una dermatosis previa. Por ejemplo, podría haber una escabiasis secundariamente impetiginizada o un pénfigo secundariamente impetiginizado. Ese sí sería de adultos, por ejemplo, porque estamos hablando de enfermedades de adultos. Pero el impétigo primario, el impétigo vulgar, el impétigo clásico del libro, que es este que les pongo aquí, es de niños. Y esta es su topografía. Se trata de una dermatosis localizada a cabeza que afecta la cara en regiones peribucal y perinasal. Y está constituida por costras melicéricas y algunas erosiones que confluyen en placas de bordes irregulares y mal circunscritos y en otras zonas mantienen su circunscripción. ¿De acuerdo? O sea, en la cara y de la cara, regiones periorificiales. Alrededor de la boca, alrededor de las narinas, alrededor de los ojos. Es lo más frecuente. ¿Qué es lo que les pongo acá? ¿De acuerdo? Y aquí hay más lesiones. Son estas costras amarillo doradas. Aquí hay otra. Aquí están estas y esta. Periorificial. ¿Sale? Como se imaginarán, pues son vesículas que progresaron a pústulas y como la pústula se rompió y se secó, pues deja la costra melicérica, que es la lesión elemental característica del impétigo, ¿de acuerdo? Esta lesión es completamente asintomática, ¿de acuerdo? El niño está bien, no le molesta, no tiene fiebre, no se siente mal, nada. Y su evolución suele ser autorresolutiva en 2-3 semanas. Eso en cuanto al impétigo primario. Ya quedamos que también está el impétigo secundario, que es aquel que se presenta sobre una dermatosis previa. Esta es una chica de 16 años que va a tener su graduación el siguiente mes y le dio por pellizcarse y exprimirse los granos hasta la muerte. Y pues se impetiginizó y le salió peor. Porque cada vez que exprimen un grano les deja una marca. ¿De acuerdo? Ese es el impétigo secundario. El diagnóstico, como todo en dermatología, es clínico. Y como es una infección, se puede corroborar mediante cultivo, pero la verdad es que nadie cultiva el impétigo. De entrada porque cuando ves un impétigo, ese color amarillo dorado es característico del Staph aureus. Y número 2, porque los cultivos de piel, la verdad es que es muy difícil que crezcan. Es muy difícil que haya buen desarrollo. El único lugar que yo conozco, seguramente habrá otros, pero el único que yo conozco en el que hacen buenos cultivos de piel y sí desarrollan sin tener flora agregada es en nutrición, pero ellos tienen medios de cultivo especial para piel. Entonces, realmente en la vida real no se usa. El tratamiento pues es muy sencillo, nada más es aseo con agua y jabón, ese sería el de primera línea, y un tratamiento clásico es este, que es fomentos con sulfato de cobre o con sulfato de cobre más sulfato de zinc. Seguramente lo han escuchado, se llama solución de Burrow, con W al final. Entonces ese sí es importante que lo tengan presente porque es muy clásico de los libros viejitos de dermatología, particularmente en México. No sé si en Colombia también lo usarán. ¿Lo usan? ¿Alguien sabe? ¿No?
Estas son otras opciones como cloroquinol, ácido fusídico, mupirocina, pero en realidad para fines de examen, con que se aprendan el agua y jabón y los sulfatos es más que suficiente, ¿va? Entonces, foliculitis. La foliculitis, como su nombre lo sugiere, pues es la inflamación del folículo piloso. Y es debido generalmente a una infección, porque estamos hablando de dermatosis bacterianas, pero puede ser también ocasionada por irritación química o física. La clásica de las mujeres es la foliculitis de las piernas por el rasurado. Esa es una irritación física. O química si usaron alguna crema de esas depilatorias del diablo. El Staph aureus ya quedamos que es el agente causal más frecuente, igual que en el impétigo, y ocurre en todas las razas, pero suele predominar en las razas en los afroamericanos, por el tipo de pelo que tienen. Como el pelo es muy chino, muy enroscado, fácilmente antes de salir rompe la pared del folículo piloso y genera una reacción inflamatoria que se sobreinfecta, ¿de acuerdo? En teoría, es igual de frecuente en hombres y mujeres, pero realmente es más frecuente en mujeres precisamente por el rasurado de las extremidades inferiores, ¿sale? Ya quedamos que puede afectar en teoría a todas las edades, pero definitivamente predomina en adultos jóvenes, ¿sale? La topografía pues es en zonas pilosas porque no puede haber foliculitis sin pelo. Y la morfología característica es esta imagen está súper bonita. Fíjense cómo aquí está el pelito que va saliendo en el centro de la pústula, ¿de acuerdo? Y eso es lo característico que ves, el pelo que va saliendo de la pústula o de la pápula, ¿de acuerdo? Porque es una inflamación del folículo piloso, del poro le dirían algunas personas. Generalmente da un poco de dolor, no es un dolor horrible que sientas que te mueres, pero sí es molesto y también puede dar prurito, comezón. Generalmente quien padece de foliculitis recae. Es una persona que cada vez que se rasura le va a dar foliculitis, a veces muy intensa, a veces más leve, es una cosa muy variable, ¿de acuerdo? Y suele empeorar en personas que usan ropa sintética, como toda esta ropa de gimnasio muy pegadita, eso empeora cañón la foliculitis. El uso de gorras empeora cañón la foliculitis para quien tiene predisposición a hacer foliculitis en la piel cabelluda, ¿va? Su contraparte, porque ya vimos que esto como que era más frecuente en mujeres, su contraparte varonil sería la foliculitis de la barba, ¿de acuerdo? Realmente es un error clasificarla dentro de las dermatosis bacterianas porque generalmente no es una infección, generalmente solamente es que la misma mecánica del rasurado genera esta inflamación. Algunos de hecho dicen que no es correcto decirle foliculitis, sino nada más decirle pseudofoliculitis porque no es una infección real. Lo importante aquí es que ocurre pues en mejillas y cuello, ¿no? En todo lo que es la topografía de la barba de los hombres y de algunas mujeres. La morfología, pues ya quedamos, que son pápulas y pústulas. Ya quedamos que son de predominio folicular, como estos que se ven aquí. ¿Ya vieron? Todo esto que se ve inflamado, cómo sale del folículo y cómo la piel interfolicular se ve bastante respetadita. Y pues ya, yo creo que todos hemos tenido alguna vez foliculitis de la barba, es molesto, pero no es un dolor que sientas que te mueres. Y la misma situación, esto también se ha descrito que es más frecuente en personas de raza afroamericana, igualmente por este enroscamiento del pelo, que fácilmente antes de salir a la superficie rompe la pared del folículo y genera la respuesta inflamatoria. El diagnóstico, como casi todo en dermatología, es clínico. Como es una infección, se pueden hacer cosas que se hacen con otras infecciones para corroborar el diagnóstico, como es un frotis con tinción de Gram. La verdad es que es algo que no se hace, la verdad. Pero para que lo tengan presente. Y el tratamiento es igual que el del impétigo, es con sulfato de cobre, tanto para la foliculitis, digamos, normal, como para la pseudofoliculitis de la barba. ¿Sale? Bueno. Sí, claro, pero es muy raro, la verdad. Si es una foliculitis bilivulgar, no pasa nada. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, no lo vayan a anotar, pero hay casos de linfoma que se presentan como foliculitis.
Y ahí sería un dato pivote, ¿no? Le das el tratamiento estándar y no mejora, aguas. Eso es un dogma en la vida, ¿no? O sea, si le das el tratamiento correcto y no mejora, a lo mejor no es lo que piensas. Pero eso ya está muy elevado. Ok. Furunculosis y carbunco. Si pudiéramos dividir el folículo en tercios, tendríamos un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. La foliculitis generalmente solamente afecta el tercio superior y ya. En cambio, la furunculosis es la inflamación de los 2/3 inferiores del folículo. Por eso hablamos de que es una inflamación profunda del folículo. ¿De acuerdo? Las células madre del folículo están en el tercio medio. Entonces, cuando hay una inflamación muy severa que afecta al tercio medio, se muere el pelo, se muere sin remedio. Por eso los que tenemos foliculitis de la barba, pues sí, duele, molesta, pero no nos quedamos sin barba. Pero en cambio, si afectara la porción media, ahí sí se muere el pelo y ya no hay poder humano que lo haga regresar. Entonces, es ocasionado por Staphylococcus aureus en el 90% de los casos y en teoría es igual de frecuente en hombres que en mujeres. La verdad es que es un poquito más frecuente en hombres gordos. Predomina en climas tropicales porque el sudor, como se acumula, bueno, más bien, en los climas tropicales, como el sudor humedece la ropa se pega al cuerpo y genera un efecto como de oclusión, como de que se tapó el poro, y por eso favorece la infección, la infección y la inflamación, ¿de acuerdo? Y ya quedamos que predominan gente con factores de riesgo como diabetes, obesidad o mala higiene personal, y ya hablamos de la oclusión de la ropa. Y la lesión elemental es esta, literalmente es un absceso, ¿sale? Si se dan cuenta hay eritema, pero pues básicamente es eso. Y si lo palpan se siente como, bueno, o sea, el término es como renitente, ¿no? Como de contenido líquido. Y esto es súper característico. Este collarete de escama es súper característico. Ah, por cierto, ¿qué es un carbunco? Un carbunco es la unión de varios furúnculos, es nada más. Entonces, cuando el furúnculo empieza a resolver, deja este collarete de escama. ¿Sale? Ya quedamos que predominan zonas pilosas y de las zonas pilosas las más características son los glúteos y los muslos. Ya quedamos que se caracteriza por pápulas o abscesos que conforme van resolviendo dejan una escama en collarete y siempre deja cicatriz. Acuérdense que cuando hablamos de cicatrices quedamos que el tejido conectivo, el colágeno tipo 3, destruye los anexos y por eso ya no queda pelo ni glándulas sudoríparas. Esto es exactamente lo mismo. Es una reacción inflamatoria tan intensa que destruye el folículo piloso y deja una cicatriz. Este sí duele mucho más que una foliculitis bilivulgar, ¿de acuerdo? Y tiene una evolución muy aguda. Ya quedamos que como mucho en dermatología, si no es que todo, el diagnóstico es clínico. Y se puede corroborar con biopsia de piel y si se le llegase a hacer una biometría hemática podría haber leucocitosis, pero solamente podría. La verdad es que cuando tú ves un furúnculo no le pides una biometría hemática, pero como está descrito en los libros, pues se los pongo, ¿va? Y el tratamiento es aseo con agua y jabón. Y como dirían los cirujanos, al menos donde yo estuve, les encantaba absceso drenado, absceso curado, pues se puede hacer drenaje del absceso. Y lo mismo que ya vimos, fomentos con sulfato de cobre, ¿sale? Dime. Ese sería el de primera línea. En algunos libros refieren la rifampicina para los que son ya muy frecuentes. Puede ser, la rifampicina tiene muy buen espectro contra gram positivos, tiene muy buena penetración a piel, pero en México tratamos de reservar la rifampicina para la tuberculosis, porque el problema es que hacen resistencia muy rápido, muy rápido. Entonces, como tenemos una alta incidencia de tuberculosis, o sea, tú podrías estarle dando rifampicina a alguien que tiene una furunculosis y le estás favoreciendo que tenga resistencia a antituberculosis. Entonces, no se usa. No es que no se pueda, solo no se acostumbra. ¿Va? Bueno, pero es que acuérdate que el Sanford es una cosa como gringa europea
y ellos, como son todopoderosos, ellos no tienen tuberculosis. Entonces ellos le sueltan rifampicina hasta el acné. ¿Dudas? ¿Alguien? Bueno. Erisipela. La erisipela es una infección de la dermis. Hasta ahorita solamente habíamos hablado de estructuras superficiales o anexos. Ahorita ya esto es una infección de la dermis y de los vasos linfáticos superficiales. A diferencia de todos los demás que habíamos estado hablando de Staph aureus, este es por Streptococcus pyogenes. Tiene una incidencia igual en hombres y en mujeres, y aunque teóricamente puede afectar todas las edades, predomina entre los 45 y 64 años, ¿de acuerdo? En México sí existe una descripción de su digamos, localización geográfica, que es la que les pongo aquí, que son prácticamente lugares, digamos, calientes. Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Vale la pena pues que lo tengan en consideración porque acuérdense, como no solemos reportar la epidemiología, las pocas cosas que sí la tienen son muy preguntables, ¿de acuerdo? Y ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues son aquellos que predisponen a una función irregular o inadecuada del sistema inmune. No un estado de inmunosupresión como tal, sino un estado de función inmunológica inadecuada, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y la insuficiencia vascular periférica. Y este es el cuadro característico. Se trata de esta dermatosis localizada a cabeza que afecta la cara en pared nasal derecha, mejilla ipsilateral y párpado inferior ipsilateral, y está constituido por eritema y edema que confluyen en una placa de bordes irregulares pero bien circunscritos. Eso es lo típico de la erisipela, eso es lo del libro. En la vida real es un poco menos real, pero lo típico es que la erisipela se ve perfectamente dónde empieza y dónde acaba, a diferencia de la celulitis, ¿de acuerdo? Que ahorita también la vamos a platicar. Y es esta imagen donde vemos esta placa eritemato-edematosa de bordes irregulares, pero bien circunscritos, ¿sale? Y la localización típica, ya quedamos, es la cara, sobre todo en un paciente diabético. Entonces acuérdense del gordo, cuarentón, hombre, con psoriasis. Pues imagínense que aparte de su psoriasis le dio una erisipela. Ya quedamos que la topografía más frecuente es en la cara, sobre todo en hombres. En mujeres es en extremidades inferiores. Y ya quedamos que son estas placas eritemato-edematosas bien circunscritas, ¿sale? Esto cursa con dolor moderado a intenso, y como esto es una inflamación mucho más profunda que incluso se extiende hacia los vasos linfáticos, tiene malestar general y fiebre. Esto sí puede tener fiebre, ¿de acuerdo? Fiebre, escalofríos, malestar general. El diagnóstico es clínico, pero se podría apoyar de estudios de laboratorio, que estos sí generalmente sí se hacen porque el paciente llega a urgencias. Y llega a urgencias porque mucho, pasa que le dicen que es una celulitis. Realmente la erisipela se maneja de manera ambulatoria, no pasa nada. Bueno, hay que poner en contexto las cosas, ¿no? Si es un diabético con glucosa de 1000, pues no lo mandas a su casa. Generalmente cursa con leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda como BCG, PCR, y los cultivos en realidad no nos ayudan, solamente llegan a ser positivos en el 5% de los casos, y pues, ¿qué va a salir? Pues un estreptococo, lo que ya sabíamos, ¿no? El tratamiento de elección es penicilina G-procaínica, 800,000 unidades por vía intramuscular cada 24 horas por 10 días, se pueden hacer compresas frías, y pues nada, suazo con agua y jabón. ¿Vale? El tratamiento de elección es penicilina. Acuérdense que afortunadamente hasta la fecha todavía Streptococcus pyogenes es sensible a penicilina. Y ahora tenemos su contraparte que es mucho más grave, que es la celulitis. Ya quedamos que el otro era inflamación de la dermis y vasos linfáticos. La celulitis es inflamación de la dermis, la infección de la dermis, pero que se extiende hasta la hipodermis. Es ocasionada por Streptococcus pyogenes en 75% de los casos, a diferencia de todos los anteriores que eran Staph aureus, y es más predominante en hombres que en mujeres. Predominan aquellos que son mayores de 40 años y generalmente existe el antecedente de una solución de continuidad y que pueden ser cosas súper sutiles, que el paciente se rascó, que le picó un mosquito, cosas súper sutiles que simplemente en una persona predispuesta, como es un obeso, diabético, hipertenso, etcétera, favorecen que se desarrolle una entrada de un microorganismo hacia capas profundas de la piel.
Y pues esto yo creo que no es ajeno a nadie, yo creo que todos alguna vez en el internado vieron este tipo de cosas, que llegaban a urgencias y no faltaba el que la quería dibujar para ver si la limitaba, si crecía, o sea. Y pues bueno, ya quedamos que la topografía clásica son las extremidades inferiores, se trata de estas placas eritemato-edematosas mal circunscritas. Si alguna vez han tenido la oportunidad de tocar una celulitis, aparte de que le duele, cuando lo tocan se siente como grumoso, como si estuvieran tocando pelotitas. Eso es una nudosidad. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que la nudosidad es la lesión elemental del tejido celular subcutáneo o tejido adiposo o hipodermis, como le quieran decir, todo es lo mismo? Ya quedamos que hay dolor moderado a intenso y por supuesto que hay fiebre, malestar general. El diagnóstico nuevamente, pues insistir en que es clínico, se puede corroborar con estudios que apoyan el diagnóstico como es pues una biometría hemática para identificar leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda. Y fíjense bien, en teoría, una celulitis leve podría tratarse de manera ambulatoria. Sin embargo, generalmente cuando alguien tiene celulitis, el mexicano es tan necio que se espera hasta que ya le avanzó mucho y va a urgencias. Por lo tanto, es muy difícil que nos encontremos con una celulitis leve. Generalmente ya todos son moderados, graves o ya de plano están sépticos. Entonces, si en el examen viniera el tratamiento, debería ser alguna que sea como hospitalización o referencia al siguiente nivel de atención, ¿de acuerdo? Aunque ya quedamos que en teoría es posible, para fines de examen una celulitis se tiene que hospitalizar, ¿sale? Y entonces, está relativamente fácil. ¿Cómo puedes hacer la diferencia? Bueno, si el paciente tiene buen estado general, no tiene comorbilidades que lo pongan en riesgo, podrías dar un tratamiento ambulatorio con cefalexina, 500 cada 6 por 5 días. Pero, como lo más frecuente justo es que no pase eso, un paciente que ya tiene datos de infección sistémica, fiebre, malestar general, leucocitosis, escalofrío, elevación de reactantes de fase aguda, ya le tocaría una clindamicina, ¿de acuerdo? Y esa es intravenosa, por lo tanto, es hospitalización. Pero si el paciente ya tiene datos de choque séptico, está hipotenso, tiene alteración del estado de alerta, está frío, tiene elevación de lactato, pues ya, eso es choque séptico y hay que manejarlo con vancomicina intravenosa. ¿Dudas? ¿Nada? Ok. La última dermatosis bacteriana es lepra. Fíjense bien. El otro nombre de la lepra, su epónimo es enfermedad de Hansen, que es en honor a quien lo describió. La lepra, aunque mucha gente dice que no existe, la verdad es que nunca ha dejado de existir. Es como si les dijera que no existe la tuberculosis. Seguramente se van a reír si les digo eso. Lo que pasa es que, desafortunadamente, la lepra, como muchas de las cosas que vemos en derma, son marcadores de un nivel socioeconómico bajo. Entonces predomina generalmente en pueblitos alejados que están incomunicados. Hubo un tiempo en el que empezó a verse un gran aumento de la lepra porque se hacían brigadas para ir a buscar. Cuando encontrabas un paciente con diagnóstico de lepra, se hacían brigadas para ir a buscar en el pueblo quién más tenía lepra, porque es una enfermedad casi como familiar. No es porque sea muy contagiosa, de hecho la lepra es muy difícil que se contagie. Para tú contagiarte de lepra tienes que vivir con una persona de lepra como 10 años. Entonces, sí, hacían estas brigadas para ir a buscarlos a los pueblitos y era así como se encontraban muchos casos y por eso por allá de los 90 aumentó mucho la incidencia de lepra. No es una incidencia que haya aumentado realmente, sino es porque se iba a buscar los casos. Tristemente, como ahora, por cómo está la situación de la inseguridad en el país, ya nadie se va a los pueblos a buscar lepra, entonces ya no nos llegan los casos, pero no es porque ya no exista. Esto se los digo porque algunos autores dicen que la lepra está volviendo a repuntar. Pues no es cierto, no es que esté volviendo a repuntar, o sea, siempre ha estado ahí, lo que pasa es que la dejamos de buscar. Y ahora, afortunadamente, con la comunicación ya puede llegar más fácilmente la gente a estudiarse.
Es una infección crónica que afecta sobre todo la piel. Y muchos dicen que su aumento ha ido en asociación con el aumento en la epidemia del VIH. La verdad de las cosas es que los pacientes, en el Pascua vemos lepra, la verdad de las cosas es que de todos los que he visto, solamente uno tenía VIH y no ha sido en mi residencia, lo vi en el servicio social. Entonces, la verdad es que esa asociación con VIH pues está así como que, pues vemos. Es una infección crónica que afecta la piel y los nervios periféricos, ¿de acuerdo? Es ocasionada por Mycobacterium leprae y tiene una relación hombre-mujer de 2:1, es discretamente más frecuente en hombres y afecta a cualquier edad. De las pocas cosas de epidemiología que tenemos, esta es súper característica. Los estados endémicos de lepra son Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Michoacán y Morelos. Es súper, 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 súper clásico. De hecho, hay un centro dermatológico en Sinaloa donde ven muchísima lepra porque es súper endémica de esa zona. ¿Sale? No recuerdo cómo se llama el centro. Tiene poquito que abrieron la residencia de derma ahí también. Y, como les decía, requiere una convivencia estrecha por mucho tiempo. Algunos autores dicen muy poéticamente que de todas las infecciones es la menos infecciosa, la menos contagiosa, porque realmente requiere que convivas estrechamente con la persona infectada por muchísimos años. El Mycobacterium leprae tiene una muy baja capacidad de infectar. La lepra tiene una clasificación súper amplia, pero afortunadamente para ustedes no vale la pena sabérsela toda, porque acuérdense, lo preguntable es lo clásico. Y en este caso, como lo que está en medio es muy polémico, mejor vamos a hablar de los extremos, que esos sí son muy clásicos y de hecho, por ejemplo, en muchos libros ni mencionan lo que viene en medio. Fíjense bien, tenemos los casos de lepra indeterminada. La lepra indeterminada es aquella que no se ha decidido si va a ser tuberculoide o va a ser lepromatosa. La lepra indeterminada es característica de los niños. Generalmente son niños que son hijos de padres con lepra. Como tienen un sistema inmune inmaduro, no ha progresado hacia uno de los dos polos de la lepra. Y lo que tiene de bonito o de espectacular esto es que estos niños suelen tener curación espontánea, ¿de acuerdo? Ahora, eso es muy de niños. En los adultos sí se ven los dos polos, el lepromatoso y el tuberculoide. Esto está bien fácil. El tuberculoide básicamente es aquel que tiene un sistema inmune bueno, un sistema inmune que logra atacar a la micobacteria. Y el lepromatoso es aquel que no tiene un buen sistema inmunológico y no logra atacar adecuadamente a la micobacteria. ¿Y esto en qué se traduce? Los pacientes con lepra tuberculoide tienen poquitas lesiones y tienen poquitos bacilos. De hecho, es muy difícil encontrarles bacilos en las lesiones. Y su polo es la lepromatosa. Son pacientes con muchas lesiones y que tienen muchos bacilos. Ellos son muy infectantes, ellos sí son muy contagiosos dentro de lo que cabe para hablando de lepra, ¿no? Y luego viene todo esto que no vamos a hablar de ello porque les vuelvo a insistir, no tiene caso porque es polémico y lo polémico no es preguntable, que son la borderline o borderline, la lepra, la borderline lepromatosa, la borderline tuberculoide, ¿sale? O que le dicen dimorfo tuberculoide, dimorfo lepromatoso, las reacciones de reversa. Eso no tiene importancia para esto. Y me voy a regresar tantito a la imagen anterior. Este es un paciente con lepra lepromatosa. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es una nariz sencilla de montar. Para fines de un examen solo hay 3 cosas que te dan nariz sencilla de montar. Sífilis, lepra lepromatosa y Wegener. Que ya no se llama Wegener, ¿no? La granulomatosis con poliangeitis. ¿Listo? Wegener o granulomatosis con poliangeitis. La enfermedad de Wegener. Ok, entonces, la lepra tuberculoide puede afectar cualquier segmento corporal y es súper sutil. Se caracteriza por manchas hipocrómicas de un borde discretamente eritematoso. La verdad es que el cañón no me ayuda mucho, pero bueno, vean esta, por ejemplo. Es una manchita ahí súper sutil.
¿Y qué es lo característico? Es la clásica que es una placa hipocrómica anestésica anhidrótica. Es decir, como afecta los nervios, los destruye y por lo tanto el paciente al inicio puede tener parestesias, pero lo típico es que llegue a la anestesia total. Y también hay pérdida de los anexos. En la piel, digamos, del cuello hacia abajo, lo más característico es que dejen de sudar, ¿de acuerdo? Son de crecimiento lento y como genera, ya quedamos que el platillo predilecto, por ejemplo, cuando hablamos de Propionibacterium magnes decíamos que su platillo predilecto es el sebo. En el caso del Mycobacterium lepre, su platillo predilecto de hecho ni siquiera es la piel, son las células de Schwann. Entonces, como afecta a las células de Schwann, se genera destrucción en contra de ellas y por eso hay pérdida de los nervios y también se pueden generar se me fue la palabra, neuropatías periféricas. Esta es muy característica, la mano en garra o de predicador por afectación del nervio ulnar. Y si ustedes palpaban el trayecto del nervio, se siente, porque como el trayecto está infiltrado o así que valga la redundancia, por un infiltrado inflamatorio, por eso aumenta de volumen y es doloroso, le duele al paciente que lo toquen. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera facies leonina. La lepra lepromatosa nodular puede afectar cualquier segmento corporal, pero predomina en la cara. Se caracteriza por nódulos, ¿de acuerdo? Son asintomáticos, como el paciente no tiene mucha respuesta inflamatoria, pues no le genera dolor, no le genera molestia. Y esto requiere meses a años. El paciente con lepra tiene años enfermo, por lo menos 10 años enfermo, ¿de acuerdo? Y esta es una imagen para contrastarlo. Del lado izquierdo tenemos una lepra lepromatosa. Y del lado derecho, súper sutil, una lepra tuberculoide. De hecho, casi no se ve. Aquí hay una mancha hipocrómica con este borde discretamente eritematoso y bueno, la biopsia que se le tomó al paciente, ¿no? Esta es otra imagen de la lepra tuberculoide. Vean. Esta mancha hipocrómica, pero fíjense bien, ¿qué les llama la atención? ¿Y qué más? Vean el cuadro completo. A esta foto le dejaron la piel alrededor a propósito. No tiene pelo, exactamente. ¿Ven por qué las fotos de WhatsApp no me funcionan? Tengo que ver todo el panorama. Esta es otra mucho más exagerada. Y bueno, esta es una lepra lepromatosa en el pabellón auricular. Si yo les contara que este es un paciente de Chiapas, ¿qué otro diagnóstico pensarían? Leishmania. Hay que tener en consideración a Leishmania. Es muy típica de México, es muy típica la topografía que afecte las orejas, ¿sale? Y puede dar así lesiones súper sutiles. La característica es la úlcera de los chicleros, por supuesto, pero puede tener lesiones así nada más. Muy bien. Quien se encarga a nivel mundial de regular el tratamiento y control de la lepra es la OMS. Por lo tanto, quien establece cómo y cuándo se debe de tratar es la OMS. Entonces, las guías de tratamiento de la OMS son universales, aplican aquí y en China. Entonces, la OMS dice que el diagnóstico se puede hacer con uno o más de los siguientes. Las clásicas de la tuberculoide, que sean manchas hipocrómicas o eritematosas con pérdida de la sensibilidad, afectación a nervios periféricos y demostración de bacilos ácido alcohol resistentes en un frotis, que puede ser de mucosa nasal o puede ser directamente de lesiones cutáneas. Particularmente en México, la típica también es del lóbulo de la oreja, ¿sale? Ahí también se pueden hacer los frotis, de hecho es así como los hacemos en el Pascua. Si yo les dijera Ziehl-Neelsen, ¿qué es lo que viene a su mente? Tuberculosis. Bueno, si yo les digo Fite-Faraco, es lepra. Así como usamos la tinción de Ziehl-Neelsen para evidenciar a los bacilos de la tuberculosis, para la lepra utilizamos la tinción de Fite-Faraco. ¿Cómo suena? Fite-Faraco. O Fight-Faraco, como le quieran decir. Impresionantemente es muy difícil encontrar una foto de un Fight-Faraco. De hecho, yo se los podría vender como un Ziehl-Neelsen y nadie me podría decir que no. Porque el Fite-Faraco no se ve azul, se debe de ver verde. Pero ¿cómo sé que es un Fite-Faraco? Por esto. El Mycobacterium leprae
se aglomera en esto que se llaman globias. Eso no lo hace Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Globias. Son como conglomerados del Mycobacterium lepre. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico es clínico, pero muy típicamente, por lo menos en México, se apoya de la leprominorreacción. Y les digo por lo menos en México porque realmente la OMS no dice que sea necesario para el diagnóstico, pero aquí en México sí se hace. Se administra una décima parte de 1 centímetro cúbico de lepromina por vía intradérmica, como cualquier intradermorreacción, y se hace en la cara anterior del antebrazo, como cualquier intradermorreacción. Se llama reacción de Mitsuda, así como la reacción de Montenegro, por ejemplo, es para Leishmania. También existe para lepra una reacción de Fernández, pero no sirve para nada, ni se la aprendan. Lo importante es que la reacción de Mitsuda, a diferencia de la tuberculosis que se lee en 48 horas, esta se lee a los 21 días y debe tener una infiltración de al menos 0.5 centímetros, ¿de acuerdo? Y su positividad, así como en la tuberculosis, no diagnostica lepra, solamente establece que el paciente ha tenido contacto, pero fíjense bien, si el paciente tiene una clínica de lepra y la leprominorreacción es negativa, significa que su sistema inmune no es bueno. Por lo tanto, es una lepra lepromatosa. ¿De acuerdo? Pero si la reacción es positiva, es una lepra tuberculoide. ¿Me di a entender? Y bueno, ya por último el tratamiento. La OMS es mucho más gentil en cuanto a esto porque sabe que somos países donde predomina la lepra, somos países pobres que no podemos hacer muchos estudios. La OMS no se complica. La OMS dice, ¿tienes más de 5 lesiones? Es una lepra lepromatosa. ¿Tienes menos de 5 lesiones? Es una lepra tuberculoide. Así de fácil. Entonces, si tienes una lepra lepromatosa, el tratamiento es por 1 año. Si tienes una lepra tuberculoide, el tratamiento es por 6 meses. Y los primeros 2 fármacos son exactamente los mismos. Dapsona o sulfona, es lo mismo, pero es que muchos médicos viejitos le dicen sulfona. Esa es la otra sulfonamida que me faltaba, la dapsona. Realmente el nombre correcto pues es dapsona. Se utiliza 100 miligramos cada 24 horas, tanto para esta como para esta. De la rifampicina se utiliza 600 miligramos una vez al mes, tanto para esta como para esta. Y la diferencia de la lepromatosa es la clofazimina, que se utiliza una dosis de 300 miligramos una vez al mes y el resto del mes 50 miligramos diario. ¿Dudas? ¿Nada? Con eso terminamos las bacterianas.